Bien, hermanos, vamos a dar inicio entonces a nuestra lección número 8 del curso Religión y Moralidad de Dios o de los hombres. Y el tema que nos corresponde tratar hoy también va en la línea de la evolución, pero otro planteamiento acerca de la evolución como lo es la evolución teísta. Hubo un tiempo en el que el hombre miraba al cielo, sabía de dónde había venido, sabía de dónde había surgido todo lo que miraba a su alrededor, el cosmos, la existencia, conocía su origen, su propósito de existir y su meta final en la vida. Pero, hombre, como dice Pablo en Romanos, no le agradó mantener a Dios en sus pensamientos, considerarlo la autoridad máxima, final para todos los asuntos, no quiso mantenerlo en su conocimiento, quiso hacerse el ignorante voluntariamente y ya no atribuyó su magnífica creación y la del universo, la del cosmos, a Dios, al Dios del cielo y de la tierra, como dice el Salmo. Excepción del antiguo Israel, que aún aceptaba la enseñanza de la revelación divina que dice que Él era el autor de todas las cosas. En realidad, a pesar de sus lapsos, también tenemos que decir, ¿no? Esos lapsos de desobediencia, de incredulidad que tuvo el pueblo, fue el único pueblo que generalmente, en su mayor parte y en el mayor espacio de tiempo, mantuvo esta creencia. De ahí el resto de la humanidad se dedicó a crear teorías, a tratar de desarrollar filosofías dentro de su sabiduría humana, explicaciones que en realidad no eran explicaciones, pero sí alternativas a la explicación que daba la escritura acerca del inicio del universo, de qué consiste el universo, de si tiene un propósito, una meta final o no la tiene. Igual en el caso nuestro, si somos un ser creado con alma, con una identidad espiritual o simplemente somos una piedra más, un árbol más, una planta más y un animal más dentro de la creación. ¿Y cuál es el mecanismo del universo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se gobierna o cómo se dirigen y cómo se gobiernan cada una de las funciones que él tiene? ¿Es algo automático? ¿Es algo que el universo lo ha desarrollado por pura necesidad, por pura coincidencia, o realmente hay una mano y hay una mente que está dirigiendo todo esto? Dentro de este ámbito tenemos que hablar entonces de lo que es la cosmología. Los postulados que resultaron de toda esta intención de querer dar otra explicación a cómo inició el universo, a cómo surgió el hombre, de dónde viene y el por qué está aquí. Todos estos postulados que fueron surgiendo se fusionaron y resultaron en algo que se conoce como la cosmología, que en realidad es un campo de la filosofía. En su sentido más simple, cosmología es el estudio de la existencia y la naturaleza de la realidad. Una definición estándar que podríamos encontrar en el diccionario es la siguiente. Cosmología, y lo vemos acá en la presentación, que esperamos pronto también poder colocarla en el canal de YouTube. Tenemos todo un departamento técnico trabajando en ello. Vamos a la definición del diccionario. Dice cosmología física, porque hay otras variaciones, pero nos interesa la cosmología física. Se entiende por el estudio del origen, la evolución y el destino del universo, utilizando los modelos terrenos de la física. La cosmología física se desarrolló como ciencia durante la primera mitad del siglo XX. La palabra cosmología fue utilizada por primera vez en 1731 en la Cosmología Generalis del filósofo, que pues los que tienen acceso a la presentación pueden verlo en pantalla, Christian Wolff. El estudio científico del universo tiene una larga historia que involucra la física, la astronomía, la filosofía, perdón, el esoterismo y la religión. Imagínense todas las ciencias y todos los campos e incluso las creencias que están involucradas, porque no todos son ciencia ni filosofía. El nacimiento de la cosmología moderna como tal puede situarse en
en el 1700 con la hipótesis de que las estrellas de la Vía Láctea pertenecen a un sistema estelar de forma discoidal, decían, de la cual forma parte el propio Sol, y que otros cuerpos nebulosos visibles con el telescopio son sistemas estelares similares a la Vía Láctea, pero muy lejanos. Voy a tratar de resumir esto porque esto es todo lo que dice el diccionario enciclopédico al respecto. Ellos estaban tratando de analizar, obviamente, en este caso aquí, era saber cómo se había originado, como decía, pero también cómo había empezado a funcionar el universo, si esto era por la acción de un ser externo o simplemente, como decía, era producto de la casualidad. Dice que esto se empezó a ver o se empezó a analizar también por los avances que hubo en el telescopio, donde ya el hombre, como vamos a ver con ciertos personajes a continuación, comenzó a descubrir cosas que obviamente están ocultas a nuestra vista natural, pero que a través de esta tecnología pudieron ver otros cuerpos celestes, estrellas, incluso galaxias, y pudieron llegar a la conclusión de que había que organizar todo esto y decir, pues, cómo está organizado el universo y por qué está organizado de esta manera. Entonces, en pocas palabras y en palabras más sencillas, la cosmología es un esfuerzo por explicar cuál es la primera causa del universo. Esa causa que mencionábamos en lecciones anteriores, la causa no contingente. ¿Qué es una causa no contingente? Una causa que no necesita de otra causa. Más bien, ella es la primera causa de todas las demás cosas y ella misma no necesita un origen o una causa. Esta causa no contingente fue la que creó el universo, pero había que saber cuál era. Como todas las cosas vivas e inertes encajan en esta creación, es decir, querían saber por qué nosotros y todas las demás cosas existimos, cómo llegamos a la existencia y cuál es la meta final que tenemos todos, tanto las cosas inertes, tanto los animales, las plantas, el reino vegetal, como también nosotros, los seres humanos. ¿O es que no lo tenemos? El apóstol Pablo aprovechó su encuentro con los filósofos epicúreos y estoicos para corregir su cosmología que estaba bastante desviada, era bastante fatal. Y les dice en Hechos 17:24, Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Esa fue la respuesta del apóstol Pablo, obviamente dada de parte de alguien que había conocido las escrituras, pero que también en el momento que está enseñando es un hombre elegido por Dios para dar revelación. No estoy diciendo que en ese preciso momento está enseñando por revelación, probablemente sí, pero lo que digo es, era un hombre que era el canal, que era el vocero, que era el medio para llegar a las personas con el conocimiento exacto, preciso y sin error de parte de Dios. Este hombre le dice a estas personas que eran representantes de la antigüedad, de los que buscan esas otras respuestas alternativas, ¿de cuál era en realidad la respuesta? La respuesta es que hay un Dios que es Señor de todo esto y que fue quien creó todo y que nosotros dependemos totalmente de él. Pero les decía que en este caso había que ir a la antigüedad y estudiar o notar lo que ciertos personajes dicen al respecto de no solamente la cosmología, sino todo lo que tiene que ver con la existencia del hombre y la existencia de Dios. Y aunque diferentes culturas y religiones formularon cosmologías tan variadas como esas mismas culturas y religiones, los filósofos de la antigua Grecia en particular, comenzando con alguien que usted recordará seguramente, tuvo que aprenderse su nombre en el colegio, en la escuela, porque era obligatorio, Tales de Mileto, quien vivió aproximadamente entre el 624 a.C. y el 546 de la misma época. Los filósofos griegos y en particular este señor fueron quizás los más conocidos e influyentes en la propaganda o en la propagación de las cosmologías
que buscan explicar los orígenes y la mecánica del mundo sin hacer alguna referencia a lo sobrenatural. Sí, porque ya había lo que creían los hebreos, ya estaba también la mitología griega, pero aquí nos estamos metiendo a personas que dicen, ni eso del Dios Jehová, ni esto de los mitos, esto debe tener una explicación natural. No se usaba todavía el término, pero querían decir, esto debe tener una explicación científica. Este señor explicó que, por ejemplo, los terremotos existían basándose en la hipótesis de que la Tierra flotaba sobre el agua y que cuando las personas sentían esto con diferentes tipos de intensidad, como en la actualidad, era porque en algún momento se movían esas aguas, como el movimiento de las olas, y entonces la Tierra, que no la consideraban todavía esférica, sino plana, ¿no? Se movía sobre esa gran masa de agua y por eso a nosotros nos daba la sensación de, o a ellos, ¿no? Les daba la sensación de temblor o terremoto. Pero la doctrina filosófica más conocida que defendía a este señor era precisamente que no solamente la Tierra estaba sobre el agua, flotando sobre una gran masa de agua, sino que había surgido del agua. Obviamente, como les mencioné antes de arrancar con la lección de hoy, tenemos que ir a la historia de Tales de Mileto y luego analizar cada una de sus enseñanzas, de sus creencias con más detalle. Yo solamente se las menciono porque esto nos va a servir de introducción a lo que hoy queremos tratar, que es la teología o la evolución, perdón, teísta. Anaximandro, un estudiante de este señor, Tales de Mileto, había postulado una teoría, había postulado una cosmología donde se presentaba la Tierra como el centro de todo. Aunque todavía, como digo, ninguno de los dos concebía la Tierra como una esfera, pero ya a partir de allí el hombre estaba buscando, como decía, una explicación a todos los fenómenos de la naturaleza y especialmente a cómo funcionaba la Tierra. En la época de Platón y del más famoso de los filósofos griegos, que fue su estudiante Aristóteles, el modelo geocéntrico del cosmos, este de que la Tierra es el centro de todo, ya está bien establecido y había representado en sus escritos toda esa doctrina que había intentado Tales de Mileto, que había desarrollado un poquito más su estudiante y que ahora sí, Platón y sobre todo Aristóteles van a desarrollar y van a defender todavía con muchos más argumentos y supuestamente mayor investigación. Los elementos básicos de este modelo consisten en que al final la Tierra se mantenía estática. Todavía no se hablaba de rotación de la Tierra, por ejemplo, pero que ella era el centro del universo y que en eso podían ellos explicar el por qué. Obviamente, hasta ese momento muchas cosas no se habían entendido durante todas las épocas anteriores, porque el hombre no había todavía determinado dónde estaba ubicada la Tierra y cuál era su importancia en medio del universo, que en ese momento pues se le llamaba el cosmos. Pensaban que los planetas, pensaban que el Sol y que las estrellas sí se movían y que estos estaban alrededor de esa Tierra estática. Este modelo se formalizó y se estandarizó por Claudio Ptolomeus en el siglo II después de Cristo. Y a partir de allí se le conoce como el geocentrismo, geo de tierra y considerado centro del universo. Fue este modelo del cosmos el que dominó la ciencia, la filosofía de la época, casi por 1000 años, más o menos 1,5 milenios, puedo decir, hasta que fue reemplazado por el modelo heliocéntrico, el modelo que decía que el Sol estaba en el centro y que eran los cuerpos a su alrededor, incluyendo la Tierra, los que giraban alrededor de él. Quizás gracias a los esfuerzos de un investigador de la Orden Católica Romana, como lo fue Tomás de Aquino, sea que él lo pretendiera así o no, esta cosmovisión de que el Sol pues era ese centro del universo,
y que todo giraba en torno a él, fue defendido también por la Iglesia Católica Romana, ya sea primero porque vieron las enseñanzas de él, porque las consideraron las más racionales de la época, como también luego se hizo por edicto, porque sabemos que incluso hubo un papa que determinó que los escritos y que los descubrimientos de Tomás de Aquino respecto a estos temas y respecto a todas las doctrinas que él hubiera analizado, tenían que ser considerados con autoridad de padre de la iglesia. Por lo tanto, dice, todo lo que creamos sobre estos temas tiene que pasar la prueba de lo que Tomás de Aquino haya enseñado. Entonces, viene algo luego que se conoce como la revolución copérnica. Un problema reconocido con el sistema tolemaico fue su desconcertante complejidad, que era necesaria para explicar el movimiento aparente de los planetas. El propio Ptolomeo sostenía que al explicar estos fenómenos, uno debe adoptar la hipótesis más simple posible, que consista en lo que está observando y que para él en ese momento es evidente. Note que esto no tiene un rigor científico. Definitivamente él decía, si usted está observando el cielo, si usted está utilizando algún tipo de instrumentos como esto y usted logra ver algo, trate de interpretarlo de la manera más sencilla, trate de interpretarlo de acuerdo a lo que usted ve. Aquí hasta entra algo del subjetivismo, ¿no? Entonces, temeroso de la reacción radical que pudiera venir de las autoridades religiosas de la época, debido obviamente a su visión tan radical del universo, simplemente lo que hizo fue tomar las conclusiones de todo lo que había estudiado y las resumió en lo que se conoció como el breve comentario, que se publicó más o menos en el año 1514 de nuestra era, y que lo envió solamente a unos cuantos estudiosos, a unos muy destacados eruditos de la época, tanto religiosos como seculares, para que los evaluaran. Su obra completa se presentó en Revoluciones de los Orbes Celestiales, que no fue publicado sino hasta 30 años después de su muerte. Otra vez, la causa era tratar de no provocar una revolución, no provocar un problema grande que luego le costara a él incluso la vida y la persecución. Pero ese modo que él pretendía establecer, el modelo heliocéntrico, como se le llamó, fue rechazado, no solamente, no solamente fue rechazado por la Iglesia romana, sino que Martín Lutero y Juan Calvino, que eran los líderes de la Reforma protestante, también se opusieron a él. Así que finalmente, con el tiempo, la Iglesia, cuando ya analiza toda la información de todo lo que este hombre escribía y decía, también lo hizo de manera pública la censura contra los descubrimientos de este señor. Y esa censura no se eliminó por completo desde ese tiempo, 1500 y tanto, hasta 1828, según la historia. Ahora, sigue transcurriendo el tiempo y acá teníamos, volvemos acá a la presentación, nos habíamos quedado con Christian Wolff. Aquí tenemos al señor Nicolás Copérnico, pero vamos a hablar de otros personajes como este señor que pueden ver en pantalla, que es Fernando de Magallanes, un portugués que se vio obligado a renunciar a su nacionalidad para poder ser recibido por el gobierno español y poder ser patrocinado en una expedición histórica que él quería realizar con algunos motivos de descubrimiento, con motivos comerciales, con motivos científicos, pero que en el camino iba a descubrir algo que ninguno de estos filósofos griegos anteriormente, ni siquiera personajes como Tomás de Aquino, personas que eran muy estudiosas y que ya vivían a muy poco cerca de su época o en su misma época y que no habían llegado a estas conclusiones. Y este viaje lo demostró. El martes 20 de septiembre de 1519, el capitán general Fernando de Magallanes zarpó hacia el oeste y ustedes pueden ver allí en pantalla lo que es el mapa y le sugiero a alguien que luego vea esto por YouTube o vea luego la presentación que pueda buscar ese mapa del recorrido, coloca así, el recorrido
de Fernando de Magallanes para que vaya comprendiendo lo que es la ruta. Zarpa hacia el oeste desde el puerto español de Sanlúcar, de Barrameda, y es acompañado con 5 pequeños barcos que de por sí no eran aptos para lo que él quería hacer, pero debido a un montón de problemas que vamos a mencionar, pues salió con lo que había, con aquello de lo que se le proveyó. Debido a la integridad, a la intriga, perdón, política, la calidad de estos barcos y la calidad de los marineros, la calidad de las herramientas, la cantidad de las provisiones, cuanto él necesitaba para su expedición, estuvo bastante limitado o era de muy mala calidad. Y el personal que llevó incluso era de calaña, que a poco de haber zarpado, y le hicieron hasta un motín, y eran personas que no confiaban en su capitán, porque se cuenta que Fernando de Magallanes se veía como un hombre muy reservado, como muy tímido, y decían, o sea, ¿a dónde nos va a llevar una persona como esta que ni siquiera tiene un espíritu o no tiene un carácter de líder? Sin embargo, realizó el viaje con todas estas peripecias y todos estos problemas que logró resolver en el camino. El rey de Portugal en ese tiempo, que se había burlado de su expedición y no lo había querido apoyar, y que por esto este hombre molesto, decepcionado, cruza a España, renuncia primero a la nacionalidad portuguesa y se ofrece allá buscando una búsqueda con el rey hasta que con el tiempo la logró conseguir después de también otro montón de problemas que no les voy a contar. Finalmente logra recibir el apoyo de la corona española y zarpa en este viaje donde pueden ver allí en la imagen, termina descubriendo lo que hasta el día de hoy se sigue llamando con su nombre, ¿no? El famoso Estrecho de Magallanes. Y también llega al Océano Pacífico y desembarca en Guam. Ya para este tiempo, entonces, podemos hablar de el descubrimiento para él, para su flota, para el país que representaba en ese momento, que era España, del Mar del Sur. Entonces, llegan a Filipinas en este viaje y en una batalla mueren, no se sabe si luchando, no se sabe si por una enfermedad o por ambas cosas, pero muere este señor. Pero la expedición no acabó allí. El único barco para circunnavegar con éxito por todo el globo terráqueo, que hasta ese momento no se le consideraba así, esta embarcación llamada el Victoria llegó a Sanlúcar el sábado 6 de septiembre, o eso pensaban, porque Antonio Pigafetta, que era el cronista de la expedición, había llevado un meticuloso diario de todo el viaje. Y note por qué le cuento la historia de Magallanes. Según su diario, ese día que ellos llegaron a puerto era el día 6. Los españoles de Sanlúcar insistían en que no era 6, ya no era sábado 6, era domingo 7 de septiembre. Y Pigafetta confirmó sus datos con los de Francisco Algabo, que era el piloto del Victoria, y también llevaba un diario. Según Albo, era el día 6, pero según el conteo que ellos llevaban, todo el recuento de me está desconcentrando el perrillo que no me deja grabar las clases en paz acá. Que también llevaba ese diario de todo el recorrido de la expedición. Dice, según el recorrido, hoy es 7, pero según todo lo demás que indica la ciencia, perdón, es 6, pero según todo lo demás que indica la ciencia, la verdad es que debería ser 7. ¿Qué pasa aquí? Nadie había podido resolver lo que hasta ese momento parecía para ellos un acertijo, pero después de varias décadas, finalmente se concluyó que Copérnico tenía razón. La Tierra estaba girando hacia el este, haciendo una rotación de 24 horas. Y al circunnavegar el globo viajando hacia el oeste, es decir, contra la rotación de la Tierra, el barco había perdido un día. El daño causado al modelo cosmológico geocéntrico fue tremendo, porque entonces con esto físicamente se había demostrado e históricamente se había demostrado que era la Tierra la que giraba y además que la Tierra entonces era
una circunferencia. ¿Cuál fue la respuesta en ese momento de la Iglesia Católica? Pues el Papa de Roma fue informado rápidamente de la noticia de la circunnavegación y de la discrepancia que hubo con las fechas. Y la Iglesia Católica Romana había defendido, había sostenido durante mucho tiempo que cuando la experiencia observada entraba en conflicto con la ortodoxia, que no era otra cosa que la interpretación errada, caprichosa de ellos, pues entonces la experiencia observada, por muy evidente, como decía Copérnico que había que tomarla en cuenta, pues la iglesia decía, no, tú puedes tener enfrente un objeto que según tu experiencia, según lo estás mirando, es de color rojo, pero si la ortodoxia, si la enseñanza de la iglesia es que este objeto solamente existe en color verde, pues entonces la experiencia observada tiene que ser descartada. Para ellos, la cosmología heliocéntrica iba en contra de las escrituras según ellos la habían interpretado durante todos esos años. El dictamen de este papa fue, lo leo literalmente, en consecuencia, el Santo Oficio en Roma declaró que la acción de una Tierra en movimiento, dando vueltas alrededor del Sol, era filosóficamente tonta y absurda y formalmente herética, en la medida en que contradice expresamente las doctrinas de la Sagrada Escritura en muchos lugares, tanto en cuanto a su significado literal como en cuanto a la exposición común e interpretación de los santos padres y de los teólogos eruditos. Y esta posición que determinó el Papa de la época fue defendida por los 25 papas que siguieron después de él. Aquí viene entonces la experiencia de un caballero que tenemos también por aquí en la presentación, que es el famoso Galileo Galilei, que seguramente también usted lo conocerá un poquito más. A principios del siglo XVII, con su telescopio mejorado, Galileo Galilei observó muchas estrellas, galaxias desconocidas, lunas, observó los anillos de Saturno y muchas otras cosas más que no se habían descubierto hasta la época. Y él abrazó con todas sus fuerzas la cosmología de Copérnico, pero además de quererla, de estudiarla, la perfeccionó. Sin embargo, los problemas comenzaron en serio cuando él habló de las teorías de Copérnico como hechos probados. En ese tiempo, tú podías decir, pues las estoy estudiando, las estoy considerando, viendo qué debilidades, qué fortalezas puedan tener, pero solo estoy en eso, solo las estoy considerando. Desde ese tiempo, los falsos maestros aprendieron de Galileo Galilei a decir, no, hermano, yo no es que diga que crea que la gente se puede casar así, yo no es que crea que la gente se puede divorciar de cualquier manera, no, yo no es que crea que se pueden usar instrumentos de música, no, yo no es que crea lo de los anti, solo lo estoy considerando, estoy allí analizándolo, estudiándolo, ¿no? Ya usted sabe en realidad en qué termina eso. Bien, el hecho de él haber afirmado que lo que Copérnico había descubierto era correcto y que él iba a seguir demostrando sus postulados, lo llevó a entrar en conflicto con la congregación del Santo Oficio. Así se llama formalmente, o se llamó formalmente, pero usted y yo la conocemos como la Inquisición o la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. El 26 de febrero de 1616, la Inquisición lo amonestó bajo pena de prisión para que no enseñara ni defendiera más sus teorías. El 5 de marzo, el Santo Oficio de la Inquisición publicó una proclamación histórica, la cual decía: la opinión de que el Sol permanece inmóvil en el centro del universo es una tontería. Es filosóficamente falso y completamente herético, porque es contrario a la Sagrada Escritura. La opinión de que la Tierra no es el centro del universo y que incluso tiene una rotación diaria es filosóficamente falsa y es como mínimo una creencia errónea. Galileo Galilei recibió el mensaje, lo que querían dar a entender con estas palabras. Sin embargo, continuó defendiendo sus puntos de vista
copernicanos, y 17 años después de estar en ello, fue juzgado y declarado culpable por la famosa Inquisición. Le hicieron arrodillarse y le hicieron repudiar la teoría copernicana. Tenía que decir que la abandonaba. Tenía que decir que ya no iba a tener nada que ver con ella, ni la iba a defender más. Y como usted sabe, la curiosa anécdota que hay de Galileo Galilei, se dice que una vez que le forzaron a decir que abandonaba toda investigación al respecto, abandonaba todo lo que había dicho, lo que había afirmado sobre ello, dice que cuando lo sacan de la sala del juicio, él dice, sí, pero se mueve, obviamente refiriéndose a la tierra. Entonces, desde este tiempo, amados hermanos, ¿por qué toda esta introducción? ¿Por qué toda esta historia? Que luego usted va a poder repasar cuando le pasemos el material y también puede corroborar investigando por su cuenta. Porque desde aquel tiempo se ha querido hacer ver, sobre todo de parte de esta iglesia romana, que hay un conflicto entre la ciencia y la escritura. Y que cuando existe este conflicto, uno siempre debe irse por la escritura. Hasta allí puede sonar hasta conservador, puede sonar hasta correcto. Pero ¿qué pasa cuando la ciencia está en lo correcto? Cuando la ciencia está en un hecho probado. En realidad, cuando la ciencia prueba algo, cuando la ciencia establece una verdad, entra en conflicto con la palabra de Dios. La escritura, en realidad, correctamente interpretada, armoniza con la ciencia, como lo estuvimos mencionando en una lección anterior acá. Más adelante vamos a definir la palabra ciencia para todavía darle más valor a esta expresión. La escritura, correctamente interpretada, armoniza con la ciencia. Y no es descabellado afirmar que las escrituras, correctamente interpretadas, y la ciencia, correctamente definida, se apoyan la una a la otra. Sin embargo, debido a la inflexibilidad de la ortodoxia, ¿no? La interpretación particular de la Iglesia Católica Romana, a la luz de las observaciones que exigían un punto de vista opuesto a lo que ellos habían defendido durante tanto tiempo, pues la ciencia ganó predominancia con respecto a las escrituras, sobre todo en las mentes de las personas que veían en esta institución religiosa una entidad peligrosa, una entidad avara, una entidad que el único ánimo y el único entusiasmo que tenía era buscar siempre su bienestar, su beneficio, pasando por encima del conocimiento, pasando por encima de la razón, pasando por encima de las personas, incluso llevándolas a la muerte por llevarles la contraria. A partir de allí, muchas personas entonces vieron a la iglesia, porque consideraban que esa era la iglesia del Señor, la vieron como un enemigo y a la ciencia como un aliado. Y por eso es que les mencionaba cuando hablábamos del tema del ateísmo y también del tema del agnosticismo, que cuando encontramos este tipo de personas, encontramos a los estudiantes, encontramos a los herederos de aquellos autores de aquella época que sí vivieron una situación bastante, imagínense, hasta el punto de la muerte, una situación bastante terrible al enfrentar a la religión cristiana, entre comillas, y por eso en sus escritos, en sus enseñanzas, muchas veces atacaron a la iglesia, los trataron de ignorantes, los ridiculizaron, y esa es la imagen que ha perdurado al punto de que hoy los escépticos, los agnósticos, los ateos, pues cuando piensan en religión cristiana, piensan en la iglesia católica. Se acuerdan de todo lo que pasó históricamente, y usted escuchará a muchas personas que en realidad se oponen a Dios y a la iglesia, no porque tienen un problema con el concepto Dios ni con el concepto iglesia, sino en un odio y un desprecio particular por la iglesia católica. Y como nadie ha llegado a enseñarles el evangelio, pues ellos dicen, si esta es la religión cristiana, si esto es lo que enseñó Cristo, pues es una religión detestable y hay que eliminarla. John Gary Williams, según lo cita nuestro hermano Bert Thompson, en un libro que se llamaría en español La historia del pensamiento evolutivo, llegó a decir lo siguiente: las edades oscuras que durante tanto tiempo habían mantenido a la gente en el error religioso
y científico caducaban rápidamente. Había un espíritu de investigación extensa y libre en contraposición a los métodos autoritarios de la Iglesia Católica. Uno de los efectos malignos de este periodo oscuro fue que la mano de hierro del catolicismo se había convertido en sinónimo de la religión y de la Biblia. Y fue esta visión distorsionada de la religión contra la que muchos habían estado rebelándose. Los hombres pensaban por sí mismos, buscando algo a lo que pudieran aferrarse. El estudio y la investigación fueron expandiéndose en todas direcciones y a finales del siglo XVIII se habían producido muchos cambios. Había nacido la llamada Edad de la Razón. Durante este tiempo, algunos se dejaron llevar del intelectualismo y la filosofía natural. Tales hombres eran propensos a ser escépticos de casi cualquier cosa que estuviera orientada religiosamente, porque buscaban satisfacer sus mentes en otra parte. Fue en medio de esta atmósfera que emergió el concepto moderno de la evolución. Así que, dicho en estas palabras técnicas, Gary Williams lo que está describiendo es lo que les había dicho previamente, que la Iglesia Católica se convirtió en el símbolo del cristianismo a nivel mundial, a nivel de toda la historia de este tiempo, y con estas actitudes y con estas acciones, pues los científicos, los artistas, todas las personas que tenían un pensamiento de vanguardia, un pensamiento moderno, pues llegaron muchos de ellos a odiar a la Iglesia y luego se volvieron enemigos de ella porque consideraban que el cristianismo buscaba tener al hombre en la ignorancia. No era el cristianismo, era la Iglesia Católica Romana, que ni es cristiana ni es iglesia. También parece que en esta atmósfera de religiones muy nominalmente cristianas, es decir, cristianas mucho, pero de nombre, denominaciones o grupos como la Católica Romana, la Protestante, e incluso ya en el siglo XXI, muchos predicadores, profesores universitarios dentro de la Iglesia del Señor han abrazado el concepto de lo que se conoce como evolución teísta. Y aquí es donde, a través de esta introducción, estamos preparados para abordar la pregunta clave de nuestra lección. ¿Qué es la evolución teísta? La evolución teísta, en sus diversas formas, es una fusión de lo que se ha creído sobre la evolución y de lo que nosotros siempre hemos defendido respecto al creacionismo, a que hay un creador de todo cuanto hay en el universo. Esta posición supone que la evolución es verdadera, pero que Dios creó la materia como algo sin forma, como algo sin vida, y utilizó la evolución para desarrollar esa materia aún más. El teísta evolucionista, aunque profesa que cree en Dios, debe aceptar las suposiciones de la teoría de la evolución independientemente de que sus conclusiones van en contra de su fe entre comillas también, en la creación de un Dios todopoderoso. ¿Por qué? Porque, hermanos, un creador no es esencial para el proceso de la evolución, sin importar las afirmaciones que estos teístas evolucionistas al final hacen. Lo mejor que el evolucionista teísta puede permitirse es imaginar un creador para él sentir que le da un poco de favor a los que creen en Dios, a sus supuestos hermanos en la fe. Pero por otro lado, no puede sostener un argumento a favor de la necesidad de un creador si la evolución también él la considera un hecho. O existe Dios, el creador de todas las cosas, o todo cuanto existe vino por evolución. Y tendríamos que hablar del origen, de dónde empezó dicha evolución. El hermano Baxter definió la evolución teísta de la siguiente manera. El evolucionista teísta mantiene una posición que es algo entre lo que cree el evolucionista absoluto y lo que cree el creacionista. Él cree que Dios creó los materiales de nuestro universo y que luego guió y supervisó el proceso mediante el cual toda la vida ha evolucionado desde una forma unicelular muy simple
hasta las formas más sofisticadas que conocemos hoy. La evolución fue el método de Dios para causar el desarrollo presente, aunque originalmente los materiales fueron creados por Dios. Creo que el hermano aquí Baxter define de una manera muy contundente lo que es el evolucionista ateísta. Él quiere creer las dos cosas. Él quiere quedar bien con los científicos, entre comillas también, estoy poniendo muchas cosas entre comillas porque es que estamos usando muchos términos que en su definición correcta, pues son personas de gran capacidad, personas correctas, personas serias, personas que nos han ayudado a poder conectarnos en esta clase, como hablábamos de lo buena que es la ciencia. Pero hay algunos científicos, entre comillas, que más bien son filósofos y que utilizan por excusa la ciencia para tratar de desmantelar nuestra fe y para tratar de burlarse y tratar de destruir lo que creemos respecto a Dios. Entonces, por eso digo científicos y luego me acuerdo y mejor le pongo comillas. El evolucionista ateísta es alguien que no quiere quedar mal con estos personajes de la ciencia, pero tampoco quiere quedar mal con los de acá porque sabe que la explicación más lógica, más racional, más sana y mejor evidenciada que existe del universo es que fue creado por un ser supremo. Entonces, él no puede abandonar eso porque sabe que la evidencia es muy contundente. Pero por otro lado, no quiere sonar como un fanático y quedar mal ante estos colegas científicos. Entonces, esta persona ha tratado de dar una explicación que diga, bueno, es que lo que no nos hemos dado cuenta que sucedieron las dos cosas. Dios creó la materia prima, por decirlo así, y dirigió el proceso mediante el cual ella fue evolucionando por miles y millones y cientos de millones y miles de millones de años hasta que surgió la vida y la vida también empezó a evolucionar hasta que hoy tenemos lo que tenemos a nuestro alrededor. Hay dos tipos de evolución. La evolución cósmica, que es la que dice que Dios creó como el núcleo, los átomos, y luego esos átomos pues, fueron haciendo un proceso que también Dios iba dirigiendo de manera muy sabia, y su sabiduría y su poder infinito, para que después de cientos y miles y millones de años, pues terminara siendo el Sol, las estrellas, los planetas, y luego ese material del cual vendría ese organismo, que me estoy adelantando un poquito porque decía que primero hay dos tipos de evolución. La evolución esta cósmica, que es la de todo el universo, cómo evolucionó para convertirse en lo que es ahora, a partir de aquella gran explosión, que en inglés le llaman el Big Bang, ¿no? Esa gran explosión que dio origen a todo lo que había en el universo, o todo lo que hay en el universo, pero que luego cada cosa que quedó después de esa explosión fue evolucionando hasta ser lo que es el día de hoy. En cambio, la evolución orgánica o biológica es la que dice que después de millones de años del universo estar así quedito, sin vida, de un organismo unicelular, es decir, de un organismo muy, muy básico, del cual no tienen explicación cómo surgió ni de dónde surgió, pues ese organismo empezó a evolucionar. Eso dice el científico normal, el que cree en la teoría de la evolución. Y el teísta evolucionista te dice, todo esto lo estaba haciendo Dios. ¿Por qué demoró miles de millones de años en hacerlo? Pudiendo hacerlo en el acto, tampoco te lo va a explicar él, pero sí te va a decir que ambas cosas son válidas. Pero hermanos, para concluir, porque el tiempo nos ha vencido, si la evolución cósmica es cierta, si es verdad que el universo de pronto hubo un estallido que tampoco pueden explicar por qué se dio el estallido, por qué no se había dado antes y qué había antes del estallido, entonces la evolución orgánica es tan increíble como esa evolución. Si existió la evolución del universo, claro, entonces debió haber existido la evolución orgánica, la evolución también de los seres vivos. Y al revés también. Si la evolución orgánica se pudiera demostrar como verdadera, entonces uno diría, bueno, si los seres vivos evolucionaron, probablemente la materia inerte, la materia sin vida, también tuvo que haber evolucionado. ¿Qué significa esto?
que la una depende de la otra. Si la evolución cósmica nunca sucedió y no estuvo involucrado una creación especial, como dice Génesis, entonces el Big Bang trajo a la existencia un universo completo, formado tal como lo vemos hoy. Pero ¿sabe qué? Esa condición ningún evolucionista se la va a aceptar, porque a ellos no les conviene decir que de pronto se dio el Big Bang, se dio el estallido y Saturno quedó como es, y la Tierra quedó como es, y la Luna quedó como es, y el Sol quedó como es. No, no le conviene, porque para su teoría él necesita que las cosas hayan ido progresivamente durante millones de años. Ahora, vamos a verlo al revés. Si la evolución orgánica de que de un organismo unicelular fue evolucionando hasta convertirse en lo que es hoy el hombre y en lo que son los animales que tenemos a nuestro alrededor, si la evolución orgánica esa no es cierta, si no hubo tampoco ninguna creación especial para los seres vivos, entonces, en el momento que comenzó la vida, haya sido en cualquier momento de la historia, esa vida estaba completamente desarrollada como la vemos hoy. La gallina tal cual la vemos hoy, completita. El gato como lo vemos hoy, el elefante como lo vemos hoy. Pero es que ningún evolucionista te va a aceptar eso, porque ellos necesitan sostener que esto vino a través de un proceso y de un periodo de muchos millones de años. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? En conclusión, la doctrina de la evolución teísta tiene como elemento vital a la evolución orgánica, como también a la evolución cósmica, de que los seres vivos han evolucionado y de que el universo, después del estallido, también evolucionó. Pero si la evolución cósmica u orgánica, si esas dos son ciertas, no hay necesidad de que intervenga una mano sobrenatural dirigiendo todas estas cosas. ¿Cuál es el sentido de que si tú eres un ser sobrenatural, que todo lo puede, que eres sabio de manera infinita, ¿por qué vas a tardar millones de años en moldear y moldear y moldear a la materia hasta que el universo fuera lo que es hoy y la Tierra fuera lo que es hoy, que fuera habitable para el ser humano? ¿Por qué te tomó millones de años? Y luego, cuando ya tienes la Tierra en las condiciones, pudiendo hacer al hombre en unas horas, en un día, en un segundo, decides agarrar y crear un organismo muy simple, como un microbio, y a partir de allí empezar entonces a irlo desarrollando, desarrollando, en un proceso lento que otra vez tomó cientos o miles de millones de años, para que llegara a ser un simio que otra vez, después de un largo periodo de otros millones de años o miles de años, llegó a evolucionar en lo que es el hombre hoy. Qué gran problema en el que se mete alguien que quiere casar una cosa con la otra. Qué gran problema, porque es que ya los de la teoría de la evolución tienen sus propios problemas, que ya los vimos en la lección anterior. Y cuando tú tratas de casarlos acá, no puedes, ese matrimonio es imposible. En primer lugar, porque como ya vimos, no es racional. Si Dios es todopoderoso, no necesita miles de millones de años para desarrollar el universo a partir de una explosión. Y si es todopoderoso, no necesita agarrar un microbio, un organismo unicelular y empezar por miles de años a desarrollar ahora al hombre. No hay necesidad. ¿Qué significa? Que este matrimonio, parecido a muchos matrimonios de la actualidad, muere en la misma cuna donde nace. Muere al momento de nacer. No se puede casar la teoría de la evolución con la doctrina de la creación tal cual la enseña la escritura. Vamos a ver algunos aspectos más, pero obviamente ya no será el día de hoy. La lección no ha terminado, así que vamos a estarla todavía desarrollando más, si Dios nos da vida, salud y oportunidad, la próxima semana. Pero a partir de este momento ya estamos preparados entonces para abrir el espacio para que usted pueda hacer preguntas, para que pueda hacer aportes, para que pueda hacer algún comentario y trataré pues de responder. Recuerde, todos estos temas son contiguos al tema que nos interesa sobre todo, que es desmantelar cualquier teoría que atente
contra la enseñanza de la palabra de Dios. Pero si en algo de lo que hemos mencionado usted necesita reforzar o puede aportar algo adicional, bienvenido. Iniciamos el periodo de preguntas, respuestas y aportes. Sí, ¿verdad, Carlos? Sí. Ok, volvimos a la grabación porque voy a compartir con ustedes algo breve aquí, que es como un resumen, ¿no? Obviamente con mucho más detalle. Prestemos atención, por favor. Es un resumen de un poquito más de 2 minutos. Las estrellas y el universo han sido objeto de estudio y de admiración. En el siglo IV a.C., Aristóteles afirmaba que todos los astros giraban alrededor de la Tierra, pero fue hasta en el siglo II después de Cristo cuando Claudio Ptolomeo, a través de sus investigaciones, dijo que la Tierra estaba en el centro del universo y que todos los astros como la Luna, el Sol y los planetas giraban alrededor de ella en órbitas circulares. Y es aquí donde nace la teoría geocéntrica. Geo significa tierra y céntrica centro, o sea, la Tierra es el centro del universo. Esta teoría fue muy bien aceptada e incluso tenía la aprobación de la Iglesia, permaneciendo vigente hasta el siglo XVI, cuando Nicolás Copérnico, a quien se le considera el fundador de la astronomía moderna, propone la teoría heliocéntrica. Helio significa sol, por lo tanto situaba al Sol en el centro del universo y que todos los astros giraban alrededor de él en órbitas circulares, pero su trabajo No hay audio, maestro. helio significa sol, por lo tanto situaba al Sol en céntrica. Hoy sí. De ella en órbitas circulares. Y es aquí donde nace la teoría geocéntrica. Geo significa tierra y céntrica centro, o sea, la Tierra es el centro del universo. Esta teoría fue muy bien aceptada e incluso tenía la aprobación de la Iglesia, permaneciendo vigente hasta el siglo XVI, cuando Nicolás Copérnico, a quien se le considera el fundador de la astronomía moderna, propone la teoría heliocéntrica. Helio significa sol, por lo tanto, situaba al Sol en el centro del universo y que todos los astros giraban alrededor de él en órbitas circulares, pero su trabajo salió a la luz después de morir por temor a la Iglesia. En el siglo XVII, con la invención del telescopio, Galileo Galilei confirma la teoría de Copérnico. En este mismo siglo, Johannes Kepler, basándose en el modelo heliocéntrico de Copérnico, formula sus 3 famosas leyes, en donde dice que las órbitas de los planetas alrededor del Sol son elípticas. En 1687, Isaac Newton formula la ley de la gravitación universal, en donde dice que la gravitación es la fuerza responsable que permite a los planetas mantener su órbita. Esto permitió a los científicos definir el modelo heliocéntrico que conocemos hasta nuestros días como el sistema solar. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Bien, ¿qué les parece? Yo espero que el audio se haya grabado bien. Es que Josué estaba teniendo problemas de audio, pero es que si silencio mi micrófono, me dice Carlos que no se escuchaba el video. Sí, Josué. Es que como Había que un hacía ahí doble, un backbeat doble audio, había como un eco. el sonido suyo. Sí, bueno, ahí el departamento técnico va a estar trabajando en esto, no se preocupen. Bien, hermanos, creo que ahí está el resumen y explicado pues con gráficos y todo esto que yo creo que aún facilita más el que podamos estar claros en esta introducción a nuestra lección de la evolución teísta. Igual voy a enviarles el link para que lo puedan repasar juntamente con el material cuando, bueno, ya terminemos la lección, ¿no? Y se les pueda allí enviar.
De todas maneras, otra vez, repito la recomendación al inicio, no se conforme solamente con la explicación que damos, solamente con el material que le proporcionamos. Siempre, si usted siente que todavía está confundido, que necesita profundizar más, que para usted es más fácil verlo y entenderlo por YouTube, por ejemplo, trate de buscar pues canales que tengan muchísimos seguidores, que sean serios, ¿no? Porque claro, usted va a encontrar todo tipo de canales simplemente por que usted le haga al video y le genere dinero, ¿no? Pero los canales serios se conocen por la cantidad de personas que están suscritos, porque verdaderamente dan información muy valiosa. Por ejemplo, este canal lo explica de esta manera tan sencilla, así que es un resumen de 2 minutos de lo que nos ha llevado 1 hora prácticamente explicar. Así que, varones, llegamos al final de nuestra lección por esta noche.